Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nos reencontramos como lo hacemos siempre cada martes y jueves a las 6 de la tarde desde Utah, Estados Unidos de América. Hoy hablaremos de un misterio relacionado con la arqueología. Vamos a hablar de tecnologías y energías imposibles en el pasado del hombre. Estará en un momentito con nosotros Gabriel Santana, directamente desde Puerto Real, España. Él ya ha estado en otros programas con nosotros, siempre con temas muy interesantes de su exploración, y nos contará por qué él piensa que realmente existía un manejo de ciertas tecnologías y energías por parte de estas antiguas civilizaciones. Queremos también recordarles dónde estamos, en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube Antes de Medianoche, Utah, USA. Allí nos encuentran siempre, estamos con ustedes, tienen un chat activo en ambas plataformas para dejar sus opiniones, sus preguntas, también sus experiencias al respecto. Todas serán tenidas en cuenta siempre en nuestro programa. Agradeceremos también a todos los grupos que hacen posible que nos demos a conocer en todo el mundo. Y agradecemos en especial a los Torino Auto Repair, porque son la empresa de mecánica integral del Valle del Lago Salado, que siempre nos auspicia aquí. Así que si andan por estos pagos, el coche no funciona, los pueden llamar al 801-654-1019. Bueno amigos, vamos ya a conectarnos con España. Mariano Garbarino lo hace posible desde Argentina a través de la magia de la tecnología, de lo cual vamos a hablar hoy también. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas noches. Te saluda Renata desde Utah. ¿Cómo estás? Buenas noches, Renata, y gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Es un placer, Gabriel, siempre escucharte y te seguimos continuamente en todos los viajes que haces por todo el mundo, porque le contamos a la gente que además de ser un universitario, un maestro, te encanta todo lo que tiene que ver con la historia y estás detrás de las 7 Atlántidas a través del mundo. Y bueno, ¿cuál fue tu último viaje? Quería preguntarte. Te seguimos siempre, pero hay mucho material allí, Mi, en tu perfil. mi último viaje fue un viaje express a China, a un poco de contacto con aquel país, ¿no? Ujú. Muy interesante, Gabriel. Y bueno, este, hoy vamos a preguntarte sobre lo que considerás que sucedió en el pasado del hombre, porque hay algunos grabados, jeroglíficos también, y evidencias que nos hacen pensar muchísimo en tecnologías que existían en el pasado remoto del hombre, ¿no? Si hablamos de 3.000 años, si hablamos quizá de fechas todavía anteriores a esa, nos parece algo que no tendría que ser, ¿no? Que imposible, por eso decimos. Sin embargo, algo sucedió aquí en este planeta, siempre lo decimos. Gabriel, contanos cuál es tu visión de todo esto. Bueno, pues siempre llevo a la misma conclusión y decir, ¿no? que en el pasado hubo un conocimiento, ¿no? Un conocimiento que, que lo dieron los dioses y que después se perdió pero que misteriosamente, ¿no? En un pasado no muy lejano, como es la revolución industrial, empieza a aparecer esta misma tecnología, ¿no? Que, como veréis en el programa, estuvo presente también en el pasado, ¿no? Ujú. Eh, Cuando hablamos de evidencias, Gabriel, ¿qué es lo que encontraste que te hizo a vos Hemos visto algunas cosas, lo quiero decir al público, porque hay tiras de televisión, en la comunicación hay muchísimos programas, ¿no? Los que proponen el paleocontacto, otros que hablan de los alienígenas ancestrales, todos estos fueron los que trajeron como la movida de la posibilidad de, de un regreso a un futuro que no sería prácticamente el pasado, ¿no? Sino que algo pasó, como decíamos recién. Hay cosas que hablarían de una tecnología muy, muy adelantada, pero también cuando uno ve lo que han construido, lo que han dejado, también cerraría un poco esa hipótesis de cómo lo hicieron, cómo lo realizaron, o cómo sabían determinadas cosas, ¿no? Si ellos manejaban determinados elementos. Pero de lo que vos observaste y por donde estuviste,
¿Qué es lo que a vos te llevó bueno, a evidenciarlo, a decir, bueno, algo pasó aquí, por esto y por esto? Yo tengo las pruebas, ¿no? Y el fundamento de que, por ejemplo, en la antigüedad conocían la electricidad. No simplemente lo que todo el mundo conoce como los bombillos de Dendera, que es el grosso de mi investigación, sino que alrededor del planeta, en otros templos de diferentes países, también hay evidencia de conocimientos eléctricos y sobre todo del electrón. Los egipcios conocían muchísimo antes de que Thomson descubriera el electrón, los egipcios tenían conocimiento de él, ¿no? Incluso, como veremos a continuación, existía el jeroglífico que designaba la palabra electrón, ¿no? Pero antes de meternos a la electricidad, ¿no? Y mucho antes de la revolución industrial, la electricidad era un fenómeno conocido en la antigüedad en Egipto a través de peces eléctricos, ¿no? Que allí lo llamaban los tronadores del Nilo. Eso está registrado en jeroglíficos, ¿no? Hablamos del 2700 antes de Cristo. Después griegos y latinos también describieron estos fenómenos. Incluso Plinio el Joven, ¿no? Tales de Mileto también hablaba de fenómenos eléctricos, ¿no? Sobre todo de triboelectricidad, es decir, de electricidad electrostática, ¿no? Y de ahí venía el término electrón, que era la piedra de ámbar que al frotar pues tenía unas propiedades eléctricas, ¿no? Y de ahí, ya en el siglo XV, vino la palabra rayo, que provenía de la raya eléctrica, de aquel animal que hay en muchas partes del planeta y que da una corriente en una descarga, ¿no? Y de ahí, pues, Renata, llegamos a la revolución industrial, donde gente como Watson, Franklin, Coulomb, Volta, Bell, Edison, Tesla, hasta que el 30 de abril de 1897 el mundo conoce el electrón gracias a Joseph Thomson, un físico británico que investigó rayos catódicos y asombró al mundo con el descubrimiento de una partícula 1000 veces más ligera que el hidrógeno, que era el electrón, ¿no? Ujú. Gabriel, te propongo ver un pequeño video, muy cortito, que hemos preparado para el programa de hoy, para que también los conozcamos sus rostros, quiénes fueron. Esto lo preparó Mariano Garbarino, él tiene un estudio en todo lo que tiene que ver con electricidad también, es su profesión, así que él lo preparó y vamos a mostrarle al público también todo esto que nos estás contando, los descubridores de esta gran fuerza, esta gran energía que nos importa tanto en nuestra vida diaria y en el mundo. Lo vemos entonces. La palabra electrón viene del griego ámbar, y el descubrimiento de la electricidad se remonta a aquella época, la de los griegos. Pero sin duda, todos los descubrimientos y leyes que utilizamos en nuestra vida cotidiana se dieron entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX. Luigi Galvani, médico, fisiólogo y físico italiano, hizo pasar electricidad por el cuerpo de una rana muerta, obteniendo contracción muscular. Alessandro Volta, en 1799 fabricó la primera pila. James Watt introdujo mejoras a la máquina de vapor. La unidad de potencia en el sistema internacional lleva su nombre. Años más tarde, Faraday, en 1831, descubre la inducción electromagnética, la electrólisis y el diamagnetismo. Y en base a esto, en 1839, James Maxwell agrega el término densidad de corriente de desplazamiento a la teoría de circuitos de Ampère. Con este término, predijo cómo se propagaban las ondas en el vacío, algo que Hertz confirmaría años más tarde. Por su parte, el físico ruso Gustav Kirchhoff propuso dos leyes fundamentales para el análisis de los circuitos. A finales del siglo XIX, Edison quiso distribuir la electricidad en corriente continua, pero perdió la batalla con el sistema polifásico inventado por Tesla y comercializado por George Westinghouse. Si Faraday
no hubiera descubierto la inducción electromagnética. El sistema polifásico de Tesla no podía haber llevado corriente alterna hasta nuestros hogares. Todo lo que descubrieron ellos, y otros más, que aquí no mencionamos, hicieron que todos nosotros viviésemos con el grado de tecnología y bienestar que hoy ostentamos, y seguramente todavía falten muchas cosas por descubrir. Bueno, ahí está lo que nos comentabas también, Gabriel. Este descubrimiento. Ahora, ¿qué cosas viste? Que esa era mi pregunta, dentro de lo que se puede observar en tus viajes. ¿Qué observaste vos que te llevó a eso, a deducir que sí, que utilizaron una energía o la conocían? Además de lo que decís que se puede ver a través de la naturaleza, ¿no? Lo que nos contabas, que esta fuerza, el electromagnetismo y demás, pueden haberlo ellos descubierto perfectamente, pero que sea utilizable, ¿no? Que la hayan utilizado. Bueno, pues este Joseph Thomson construyó un artilugio, ¿vale? Desde mi punto de vista, que tiene más de 3.400 años y lo tiene detrás tuyo ahora mismo. Son las famosas bombillas de Dendera. Pues Edison inventa, todo el mundo es el inventor de los rayos catódicos y los tubos de vacío, llamados tubos de Crookers. Pero si yo te digo que lo que hizo este hombre era copiar aquellos bombillas de Dendera, que todo el mundo, y en el tema del misterio las llama bombillas de Dendera, lo que tenemos ahí atrás, ¿no? Bueno, lo que se ve ahí detrás tuya de la pantalla son tubos de Crookers y que se encuentran en el templo de Dendera, en Hathor, en el templo de Hathor, en Dendera, en Egipto, un templo del siglo IV, y eso se encuentra en el subsuelo. Cuando entras en el templo de Dendera, a la derecha, para que quiera ir allí a visitarlo, ¿no? A la parte derecha del templo, se encuentran esas bombillas. No están visibles al turismo, tienes que hablar con los señores que cuidan aquello y bajo acuerdo monetario, pues te introduces por una trampilla, bajas una escalera y llegas al subsuelo. Suelen medir tienes que ir agachado, suelen medir como 1,5 metros. Es como un pequeño, no más ancho que, que un vagón de tren, ¿no? Y muy pequeño, de 1,5 metros de altura. Y allí se encuentran los famosos bajorrelieves, ¿no? Que representan a una flor de loto, según la arqueología, que está, y un ser alto que es el que sostiene esa supuesta flor de loto, ¿no? Donde en ese jeroglífico nace Harsomut, es decir, Horus unificador de las dos tierras. Eh, lo que yo encontré allí eran, como te he dicho antes, Renata, los famosos tubos de Crooker. Pero, ¿qué son los tubos de Crooker, no? Todo el mundo, para quien no sepa quién son estos tubos, ¿no? Consiste en un tubo de forma de cono, donde circulan una serie de gases que al aplicarles electricidad y adquieren fluorescencia. Son los famosos rayos catódicos, es decir, se ve el movimiento del electrón dentro de ese tubo, ¿no? Dicho aparato, que es muy curioso, está compuesto por un ánodo y un cátodo, es decir, un negativo y un positivo. Pues todo esto, Renata, aparece representado en ese bajorrelieve de Dendera. Es exacto, ¿no? Tenemos, por un lado, el tubo en forma de cono, una peana es el cátodo positivo conectado mediante una especie de cable que se ve el cable con el tubo. Y el pilar de Osiris que se ve al final con las manos abiertas, que es el Diet o pilar de Osiris, sería el ánodo que sostiene el tubo. Y la serpiente del interior yo lo identifico con el haz que hace en el vacío el electrón. Esa serpiente que representa para mí es el electrón, ¿no?
Y Gabriel, perdón, antes que termines, hay una imagen, si Mariano quiere buscarla, que va a ser muy buena para el público. Yo le envié una sobre el final a él. Hay una que está este mismo esquema, muy clarito, se ve muy clarito, se ve más grande, y se ve esto que él menciona, ¿no? Que hay como unos soportes, que a su vez son los brazos de quienes sostienen, pero que también tienen hay unas partes, ¿no? Unos elementos allí representados que son muy curiosos, demasiado coincidencia. Terminar, este no, este es otro que vamos a analizar después, que también tiene que ver con Tesla, pero es este mismo esquema. Mariano, me parece yo lo envié, a ver si lo hice, creo que sí, que se ve mucho más claramente. Contanos, Gabriel, mientras tanto, mientras lo buscamos, contanos lo último que nos ibas a decir, porque dijiste, y bueno, también falta. pues ahí están representando un rayo catódico, ¿vale? Pero lo más curioso, Renata, porque para mí esto es un insulto a la arqueología, ¿no? Un insulto, puesto que es difícil de explicar, ¿no? Este bajorrelieve se explica bajo el punto de vista de la arqueología, ¿no? Pero es un sinsentido, un insulto, ¿no? Al conocimiento, ya que realmente solamente se encuentra ahí. Es cierto, antes de seguir, que esta flor de loto también aparece en el templo de Dendera, en una de las salas hipóstilas. Esto es lo que sería el tubo de Crocker, que es exactamente igual, vamos, si lo extrapolamos sobre la figura del bajorrelieve de Dendera, tenemos eso exactamente, ¿no? Pero, pero un dato curioso también es que yo lo medí, ¿no? Lo medí con el teléfono y medía exactamente como los que hay en laboratorio. Es decir, los del laboratorio miden exactamente entre 0,8 y 1,20 m. Eso medían exactamente, no me acuerdo bien, pero si eran 0,8, 1 metro y algo, porque los medí. Entonces es como si representara incluso el del laboratorio. El del laboratorio. Pero yo quería ir más allá. Algo que creo que soy el primero en esto, porque lo interesante realmente no es el tubo en sí, ni lo que representa, sino los jeroglíficos que hay arriba. Arriba Exacto, alguno de ellos. si yo te iba a preguntar, porque siempre pasa, ¿no? El contexto de donde se saca esto, para decir que para nosotros es, porque también uno puede ver un esquema y, bueno, relacionarlo y decir, para mí es esto, pero quién sabe, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que dice? Porque también yo siempre me lo pregunto, ¿cuál es el contexto de donde provienen estas imágenes, estas figuras? Yo, como licenciado en jeroglíficos, ¿no? Eh, la parte de arriba son ofrendas, prácticamente no tiene sentido, son ofrendas pero hay uno que está encima porque pongo en contexto a los oyentes, es decir, eh, en el pasillo ese estrecho de Dendera, hay uno enfrente de otro. Si entramos, cuando entras, el que está a mano izquierda no, el que está a la derecha tiene encima del tubo un pequeño jeroglífico, muy pequeño, yo te lo muestro aquí, no sé si se ve. No sé si se ve, porque no cuadro con la cámara. Espera. Este. Ay, Enfrente ahora. tuyo, sí, 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 ahí lo ven, Este. sí, el más Ese de ahí. chico, sí. Ese, ¿vale? Eh, es el más curioso. Pero, hablando con mi profesora de la Universidad de Murcia, es muy simple. Lo que pasa que uno de los jeroglíficos intermedios, que no sé si es sumen, que es como comer, o otro, es ilegible. Es como si alguien lo hubiera borrado. Entonces, hay un sinsentido ahí. ¿Qué ocurre? Que antes de decirte la traducción, existe un jeroglífico que significa electrón. Y te lo voy a mostrar también, ¿no? Que es este que se ve aquí. Yo creo que ahora se ve mejor. Este. Ujú. Este de El aquí. grande, ajá, Este grande es el jeroglífico, ¿vale? Bueno, pues este que está aquí aparece encima de la supuesta, del supuesto tubo. sí, Ok,
Bueno, pues ese jeroglífico se llama Demu y significa electrón. Muy curioso, ¿vale? Dejémoslo a un lado. Bueno, pues el que está arriba, el primer jeroglífico, tiene la terminación Nebu, que significa oro. El de abajo no sabemos lo que significa y el otro significa IPET, departamento privado, difícil de traducción, ¿vale? Nebu es el nombre que le dan los egipcios a la palabra oro, pero también, y te hago ahí un paréntesis, para que los oyentes no se pierdan, también es un dios, muy curioso. Nabu era la diosa Neftis, ¿vale? Neftis es protectora de los hogares, ¿vale? Pero en algunos textos, como el de Fu, este Fu es un templo, uno de los templos más enigmáticos, yo lo hablo en mi libro, donde es el templo de Horus. En ese templo hay una cosa muy misteriosa que tiene mucho que ver con la electricidad, porque a la diosa Nefti en ese templo era considerada una diosa que le da poder al faraón para ver lo que está oculto a la luz de la luna. Es decir, Interesante, claro. blanco y en botella. ¿Qué te da luz en la oscuridad? Bombillas, LEDs, ¿no? Linternas. Y está ahí. Volviendo también con la mitología, Nabú es un dios de la escritura en Babilonia, nieto de Enki, hijo de Marduk y Sarpanitún, relacionado con Infotec, el que le da el conocimiento a Egipto. Volviendo, y dioses aparte, que es muy curioso porque tiene que ver con la electricidad, volvemos al término Nebú, oro. Pues muy bien, Renata, lo que pone ahí arriba prácticamente es como lugar donde se hace oro. Apartamento, despacho privado donde se ve oro. Tenemos, por un lado, las trompetas o los tubos de Crookes, que son para ver el electrón en el vacío. Y por otro lado, tenemos una palabra un jeroglífico, mejor dicho, que tiene el término oro o metales. Pero claramente mi profesora me dijo que era oro. Eh, Todo el mundo sabe que el oro tiene unas propiedades únicas, el número atómico 79, ¿no? Y posee unas propiedades físicas, incluso todas las culturas del mundo, ¿no? Siempre han adorado el oro, siempre han lanzado oro al lado Titicaca, oro en Egipto, oro en todos lados del planeta, no se oxida y es un elemento muy raro, ¿no? Muy codiciado, muy raro y que también tiene mucho que ver con el poder económico, ¿no? La reserva de los Estados Unidos de oro y todo esto que mantiene el nivel económico. Bueno, pues mis resultados de mis investigaciones me llevaron a la conclusión de que lo que tú tienes detrás tuya es la fórmula de transmutación de los metales. Los egipcios eran capaces de transmutar los metales, de convertir todo en oro, la piedra filosofal, puesto que tenemos la prueba ahí de irrefutable desde mi punto de vista, y no quiero convencer a nadie, de que tenían conocimientos físicos, químicos y capaces de convertir el oro, es decir, los metales en oro. Y esa es a la conclusión, ¿no? Tenían una tecnología imposible en tiempos pretéritos, dibujada. Ahí tenemos también, en esta imagen se ve perfectamente también el símbolo del oro. Ahí tenemos Nebú, el oro, ¿vale? Entonces, estos fueron mis resultados, ¿no? Y mi gran investigación, que apareció en uno de mis libros, sobre Egipto, ¿no? Esta fue mi conclusión sin Egipto, Muy pero tengo interesante. algunas sorpresillas todavía antes de abandonar Egipto. Gabriel, claro, acá estamos hablando de principios alquímicos, ¿no es Correcto. cierto? Muy elevados, muy avanzados, porque superarían lo conocido. Una tecnología que todavía para esta época es un poco difícil de comprender.
nos hablas de una especie de ocultamiento, si se quiere, porque eh, no podemos pensar que no entienden lo que allí dice y que así como lo podés deducir y lo han podido deducir otros, también me imagino que los científicos y arqueólogos lo ven todo el tiempo enfrente de ellos para decir que o representa otra cosa. El hecho de no querer aceptar que por más que hayan vivido en un tiempo pasado, pueden haber descubierto, o en este caso, quiero ver si lo comprendo bien. ¿Los dioses eran los dadores de esta tecnología, Gabriel? Correcto. Siempre termino en esa misma conclusión. Y hacerte un pequeño inciso. Por ejemplo, investigadores de la talla de Eric von Däniken y gente que toca el misterio a nivel mundial siempre se han centrado en las bombillas de Dendera, siempre bombillas. Son muy pocos los que también tienen la teoría de los tubos de Crüger. No soy el único, pero sí te puedo asegurar que soy el único que le ha dado la interpretación del electrón y de su relación con el oro, puesto que investigando por las redes y por libros, nadie ha llegado a la conclusión de que eran capaces de poder transmutar los metales, porque tenían ese jeroglífico enfrente y siempre se han basado en los ojos de ver esas tubos de Crüger o lámparas, que para mí es absurdo pensar que si tú tienes una tecnología extraterrestre o una tecnología fuera de tiempo, lo más normal es que tú tuvieras representado bombillas de LED, no bombillas de la época de Edison. Es mi conclusión, es mi opinión, ¿no? Uh-huh. Si tú eres capaz de controlar la transmutación de los metales y tener la capacidad de puertas interestelares, como muchas veces he dicho en tu programa sobre investigaciones, para mí es un insulto considerar eso que tienes detrás bombillas, puesto que pondríamos bombillas de LED o otra tecnología, ¿no? No estaríamos hablando de los tiempos de Edison. Pero volviendo al tema de esto del conocimiento, sí es cierto de que todo el conocimiento que nos dieron aquellos dioses están representados. Simplemente tenemos que tener los ojos bien abiertos, un sexto sentido, ¿no? Y más allá de lo que nos han contado, ¿no? Y siempre, como vuelvo en tu programa y en muchos programas que hago, siempre enseño o muestro ese conocimiento oculto con fundamento. Siempre, siempre intento mostrar pruebas de todo de lo que yo hablo, ¿no? No sale de mi cabeza, no, sino que intento, ¿no? Y lo tenemos en Egipto en cada templo. Tenemos el sistrum, que es ese instrumento musical que tenían los dioses, ¿no? Exacto, te quería mostrar eso porque estuve en una charla donde habló William Henry de la diosa Hathor y mencionó los diferentes elementos que siempre llevaba con ella. Y él también, ellos coinciden, pero un 100%, por lo menos él que estuvo ahí exponiendo, dijo que para él era otra cosa, representado, eh, Aquí tengo yo uno, ¿lo ves claro, atrás, el sistrum? exacto, pero que tenía un valor, claro, al verlo así, bueno, uno dice es un instrumento musical que tiene que ver con vibraciones, pero él decía que no por la manera, vamos a decir, si uno ve, como pasa aquí atrás, la representación total, la relación que tiene con elementos, con dioses y con palabras, jeroglíficos también, él decía que no, que representaba otra cosa, ¿no? Como energías que regeneraban. Por eso te quería preguntar eso también, porque aquí está la serpiente y no es casual, ¿no? Que dentro de esta forma, por así decirlo, hay una serpiente que se mueve. Y creo que no es casual la representación en forma de serpiente. Siempre la serpiente fue como un elemento sagrado en todas las culturas antiguas. ¿Pensás que en esto de transmutar también está involucrado el ser humano, o sea, nosotros mismos, una transmutación de elementos que también abarcan esa abarcativa en cuanto al hombre? No, yo solamente me basé en la alquimia que se comercializaba, por decirlo de alguna manera, en la Praga medieval. La búsqueda de la piedra filosofal. Algo Uh-huh. que para mí, y esto es cambio de tema radical, encontraron los templarios bajo el templo de Salomón. Para mí, los templarios encontraron esta fórmula de la que estoy hablándote. Uh-huh. Una fórmula que quizás provenía ya de tierra de Egipto, de tiempos antediluvianos, que los templarios encontraron y que se hicieron millonarios, como bien sabes tú de la historia de los templarios,
porque es absurdo que llevaran oro, es absurdo que fuera el santo grial la sangre de Cristo, sino que se hicieron millonarios de la noche a la mañana siendo los primeros banqueros. Después, ¿qué ocurre? Que nadie sabe que Nostradamus también se hizo multimillonario porque encontró unos textos, pero esto es harina de otro costal, que tiene mucho que ver con eso. Y después, en ese triángulo que es el sur de Francia entre René de Cheteau, Montsegur y Carcassonne, el padre Sunier, detrás de una especie de columnata, haciendo reforma en René de Cheteau, encontró unos textos también que hicieron, que también puso en jaque a todo el Vaticano, a todo lo que sería Francia, y que también se hizo multimillonario. Esto daría para un libro, una película muy interesante, pero creo que todo viene desde el conocimiento que los egipcios plasmaron. Es como las piedras que te conté de Pompey, es como lo que encontramos en cada petróglifo, en cada relieve, en cada bajorrelieve del mundo. Nos están contando lo que ocurrió hace miles de años, que curiosamente nos llevamos 3.000, 2.000 años en oscura, y en 50 años, 40 hombres que tú has nombrado cambian la humanidad en tan solo 50 años. Es como si los dioses que le dieron el conocimiento a la humanidad dijeran, siglo XIX, ahora toca. Y empieza a dar conocimiento a cada uno. Y estamos en el tiempo que estamos. Quizás dentro de 100, 200 años darán un conocimiento increíble y podemos viajar a través del tiempo. Pero cuando quieran ellos. Es mi sana reflexión. Claro, claro, uno deduce de acuerdo a lo que encuentra también, va conectando. Yo pensaba ahora una pregunta que me hizo a mí Mariano cuando le comentaba sobre el programa que íbamos a tener. Él dijo, ¿son elementos dados? Aquí sería como el paleocontacto, ¿no? No sé qué pensás. ¿Elementos dados por seres superiores que los guiaron en este conocimiento o encontrados, me decía Mariano, como si fueran no parts, ¿no? Objetos fuera de tiempo. Puede ser que todo esto que nosotros consideramos lineal, Gabriel, que decimos, bueno, el pasado, nuestro presente, un futuro, no fuese tan así, o sea que nuestro progreso en este planeta fuera cíclico y no lineal, o sea que, por ejemplo, parte de las cosas que encontramos, pues todavía estamos comprendiendo esta realidad. Mira, yo te cuento, porque en el programa hay cantidad de cosas. Ahora surge como una especie de moda, ¿no? De tendencia, el tema de Tartaria, por ejemplo. Todo el mundo está con también algo que pasa de manera dimensional, que pasó en un momento de nuestro planeta, pero bueno, fantasía, realidad, no sabemos, se especula muchísimo con ese tema, con una edificación, con cuestión de investigarlo. Yo por eso en el programa nunca digo, a nada digo no, pero quiero decirte, hoy día se está planteando ya una hipótesis de un progreso, una evolución cíclica, no lineal, o Correcto. sea que, claro, entonces es muy fácil pensar que, bueno, si son objetos que pertenecen a un futuro, alguien los llevó de ese futuro a un pasado. Pero si fuesen ciclos, ¿no? De progreso de humanidades, pueden haber quedado y pueden haber sido reusados o retomados. ¿Pensás en eso como una posibilidad, Gabriel, también? Mira, yo siempre me baso en los textos antiguos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a los textos sumerios, ahí ves que los dioses le dan el conocimiento a la humanidad. Son los textos o los informes pétreos más fiables que hay, porque si nos vamos a otras culturas, si nos vamos a la cultura maya, por ejemplo, sabes que no están muy descifrados los que son los jeroglíficos mayas, que no están tan estudiados como, por ejemplo, los jeroglíficos egipcios. Si te vas a Pompey, el único que lo estoy investigando creo que soy yo. Si te vas a otras partes del mundo, tenemos lo mismo. Entonces, eh, quitando Egipto y que también habla de dioses, para mí los textos a día de hoy, quitando el Masoloparva, el Dolaparva, el Mahabharata, que también son muy liosos, así, muy místicos, muy misteriosos, que no digo que sean mentiras porque yo creo fielmente en ellos, pero los textos sumerios sí te hablan de que los dioses le dieron el conocimiento a la humanidad y vienen las tablillas, no estoy hablando de Sederia Sitchin, estoy hablando de gente dedicada a la traducción seria de las tablillas de Nínive.
¿no? En un libro que se llama Cuando los hombres yacían de dioses. En ese libro, que habla del Atrahasis babilónico, de Istar cuando ves a los infiernos, habla de Gilgamesh, habla de toda esta gente, ¿no? Que yo me los he leído, releído, y ahí te habla de que los dioses le dan el conocimiento a la humanidad, que los veía como animales salvajes después del diluvio, que le dieron la azada, el arado, y los instruyeron, y que si te vas, como digo y repito 20 millones de veces en todo programa, si nos vamos a los tiempos del Neolítico, mito y ciencia van de la mano, porque hablamos que del Paleolítico superior están en pañales y después del gran cataclismo, del diluvio, llega el Neolítico, lo mismo que hablan los textos sumerios. Es decir, en el Neolítico pasan a ser sedentarios, nómadas a sedentarios en menos de 1000 años, y a hacer ropa, a hacer a ganadería, a agricultura. Es como, ¿quién le da el conocimiento, no? Pues le da el conocimiento a aquellos dioses, y todas las culturas, todas, hablan. Ya no te hablo ni de los sumerios, te puedo irte a la isla de Pompey, que la vieron que esos seres que yo encontré, que son los Numos, igual que los Dogones, le dieron el conocimiento a esta gente. Si nos vamos a Moncocopá, Mama Olok, si nos vamos a la leyenda del Sogadero, si nos vamos a las leyendas del Mahabharata, todos le dan el conocimiento a la humanidad. Infotec, los Shensuor de Egipto, los primeros dioses sumerios de la línea de Gilgamesh, ¿no? En fin, que siempre digo que el conocimiento fue dado. Fue dado, creo que cuando quisieron ellos. Porque por eso siempre nace un Einstein, nace un Steve Hawking, nace alguien cuando quieren ellos, ¿no? Y le dan el conocimiento para cambiar un poco eh, eh, el, el camino de la humanidad, ¿no? Es como si fuéramos el juego de los dioses, ¿no? De aquellos dioses que se fueron, ¿no? Ujú. Gabriel, cómo es ese contacto cuando ellos dan el conocimiento? ¿Qué pensás? Porque una cosa, claro, es leer, ¿no? Acerca de que los dioses los visitaban, pero vos me estás hablando de una época prácticamente contemporánea al hombre moderno, ¿no? Me decís que también lo mismo, ese mismo conocimiento, ellos lo conducen a través de todas las épocas de la humanidad. O sea, no lo veríamos solamente en el pasado, sino también en este presente. ¿Y cómo imaginas ese contacto? ¿Cómo es que llega ese conocimiento al hombre? Yo creo que nacen, que yo creo que son reencarnaciones o incluso por sueño. Hay un matemático hindú, no recuerdo su nombre, que tiene un sueño y empieza a ver fórmulas matemáticas. Y en ese sueño, cuando se levanta, es verídico este hombre, pero no recuerdo el nombre, existe y existió, creo que murió, década de los 40 años 40, descubre unas fórmulas matemáticas que hacen cambiar los conceptos matemáticos, sin irnos más lejos. Y tocando el tema que estamos tratando, tenemos al famoso Tesla, que para mí desde pequeñito Mm. ha sido un referente, ¿no? Y según cuentan, Tesla nació una noche, una tormenta de truenos, nació, ¿no? Es como un dios, un semidios griego, ¿no? Es como, y hace un conocimiento que, como ocurrió con Infotec, lo instruyen muy poco, pero él llega a unas conclusiones que nadie llega, descubriendo incluso lo que sería la corriente alterna, ¿no? Es decir, y justamente sale en el momento de la corriente continua de Edison. Es decir, no sale 50 años más tarde, sale cuando tiene que salir, en el momento de, de ese cambio donde estaban todos aquellos científicos, el Warehouse, la feria de Chicago, si no me equivoco, eh, todo nace en ese momento, ¿no? Y con un conocimiento que, ¿quién le enseña a Tesla la corriente alterna? Algunos me dirán, no, porque la estudió y su experimento, como cuando los arqueólogos te dicen, no, los hombres de la antigüedad conocían el cobre. Digo, sí. Yo siempre digo, es imposible, ¿no? Es un insulto que el hombre antiguo cogiera una piedra, otra piedra, la metiera a un horno y sale cobre. Si no te lo dicen, no lo sabes, porque yo no sé hacer una tarta. Me tienen que decir cómo se hace una tarta. Era mucho más simple.
Yo te lo puedo Claro. enseñar. Eso es mucho más simple, Gabriel, pero claro, entiendo lo que querés decir. Vos nos enviaste, hablabas de Tesla recién, un Ujú. instrumento que lo encontraste en el pasado. Por eso digo, hay tanta cosa tan coincidente que prácticamente es como vos dijiste, es una burla a la realidad arqueológica no reconocerlo, ¿verdad? No ver que estos símbolos son exactamente los mismos. Contanos de esto, ahí está, ahí lo estaba mostrando Mariano, ¿para qué sirve y qué es? Y cómo lo asimilás vos a este otro elemento de la antigüedad. Volviendo al tema principal que estamos tratando, ¿no? Y que también hay otros sitios del mundo, como veremos a continuación, donde la electricidad también desafía la arqueología, ¿no? Hay tres elementos para mí de Egipto muy curiosos antes de entrarnos en este, ¿no? Porque incluso eh, el Anch, corazón o vida, que está al lado de esa especie de aparato, de este oscilador de Tesla, eh, tiene la unión de tres, de los tres, no sé cómo decirte, los gadgets, aparatos, tan extraños que cada vez que veo Egipto me encanta. El primero que se ve bajo relieve es el WAS, el bastón WAS, que significa electrón. También significa electrón. Y es poder, poder y conseguir. Ese es el WAS, el primero. De, como te repito, lo más curioso es que hace referencia también al electrón. Detrás de él tenemos el Diet o pilar de Osiris, que es el que en la mitología cuenta con la batalla de Set y Horus, que cortan a Osiris, el mito de Osiris, ¿no? Que después pasa a ser el dios de los muertos. Y detrás tenemos el famoso Anch, ¿no? La llave de la vida que No. tantos ríos de tinta ha escrito, que tanto se ha especulado, para qué sirve y qué es, ¿no? Pues Tesla, y no fui yo, Tesla fue el primero, uno de los primeros en hablar sobre que el AMP podría ser un oscilador eléctrico. Yo tengo básicos conocimientos de electrónica, pero eso es una bobina de alta frecuencia, ¿no? Que hoy se utiliza en casi todos los aparatos que tenemos, ¿no? En telefonía, en soldadura, en fotografía, Kilian. Es un generador, para resumir, es un generador de corriente de cualquier frecuencia. Y tiene la extraña forma de Lange. Entonces, Sí, sí, son iguales y estas llaves las tenían siempre. Todos ujú, los dioses principales, los sacerdotes principales, poseen esa llave en la mano siempre, ¿no? El An, siempre. Lange, que, Ange, así se pronuncia, que significa la vida, ¿no? Es la como la vida llave de la vida. es Ahora, la llave de la vida. claro, ese era un oscilador de energía, lo que estábamos viendo, de Tesla. Tesla lo puede haber encontrado en el pasado, o lo que vos también decís, que hay un común denominador, un comunicador a través de todas las épocas del hombre, que es el que ilumina a todos estos iluminados. Entonces los elementos son exactamente lo mismo, van pasando de una generación a otra. Sí, lo entiendo Correcto, muy bien. Renata, Ajá. pero aquí no me quiero mojar, porque yo cuando investigo soy una persona, y hablando de Tartaria, yo no investigo a Tartaria, no pienso hablar de Tartaria porque hay mucho vendehumo que habla de Mm. Tartaria sin estar. Yo no me voy a mojar que el ANS sea un generador de corriente porque tenga esa forma. Quizás la casualidad, como decía Einstein, Dios no juega a los dados, ¿no? Pero no me voy a mojar porque quizás es como una paridolia. No sé, aquí hay dos cosas, ¿vale? Puede ser que sea verdad y veamos que el LAN sea un generador o da la casualidad de que también podría ser una palidolia. Aquí no me quiero mojar porque no tengo la certeza de decirle al público que eso era realmente lo que es el LAN. No, Porque no, después sí. porque después, Renata, se ha visto que Lance también ha sido la cruz de Tau, y como veréis, y como me veréis en el séptimo libro, Tau es el símbolo de Mu. Es otra investigación que tengo paralela. Entonces, Ah, ¿puede ser que sea un generador como es? Posiblemente. ¿Puede ser que simbolice otras cosas? Posiblemente. Yo lo que te puedo afirmar a día de hoy es lo que te conté anteriormente,
que los egipcios conocían la electricidad y el electrón muchísimo antes. Y las pruebas están ahí. Esto Ujú. es muy subjetivo, ¿no? Es muy interesante. Hay más de una coincidencia. O sea, cuando Correcto. hablábamos de hacer algo por ensayo y error, ¿no? Aprender a hacer una comida o aprender a hacer algo en la vida, a veces nos pasa que el hombre experimenta, o sea, experimenta hasta que llega a una conclusión. Pueden haber sido también procesos de experimentación. Pero lo que llama la atención son estas coincidencias, porque también se trata de energías otra vez. Y Ujú. cuando leemos lo que vos nos contás, que nos amplía muchísimo el conocimiento, interpretamos los jeroglíficos, también están hablando de una habilitación de poder, no están hablando de luz, están hablando de poder, están hablando de cosas que todas, vamos a decir, no es una sola cosa, son varias las que coinciden acá y pintan esta terrible imagen de una energía. Gabriel, ¿por qué consideras que eran sagradas las energías en el antiguo Egipto? Porque para mí he considerado siempre que la electricidad y la gravedad son dos fenómenos que no vemos, que han estado siempre ahí y que son símbolos de poder, ¿no? Estamos pegados al suelo supuestamente por la gravedad, ¿no? Una fuerza que no podemos luchar contra ella, a no ser que vayas al espacio. Y la electricidad, un fenómeno natural, que ha estado en la mitología de los rayos como Zeus, en la mitología que tiene tantos procesos que no la sabemos hoy, que se sigue estudiando, ¿no? Y que incluso Tesla decía que con la electricidad se podía estar un mundo sin enchufes, sin cables y podíamos tener electricidad, algo que no quería la grande compañía. Por eso creo que Tesla lo quitaron de en medio y murió tristemente en un edificio de Nueva York, ¿no? Pero volviendo al tema de Egipto, la electricidad era poder. Y si tú conocías la electricidad y tenías el poder de la electricidad, si eras capaz de transmutar los metales y tener oro, ahí tienes ya algo. Si tenías armas eléctricas, tenías algo. Incluso con los fenómenos eléctricos se pueden abrir portales. Es decir, muchos de los fenómenos del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Que yo creo en esos tipos de portales, son fenómenos eléctricos. Yo creo que la electricidad es una de las energías más enigmáticas del mundo y que Egipto era uno de los lugares que conocían la electricidad, como otros en el mundo, que también nos dan a pensar, ¿no? De que tenía un conocimiento eh, oculto. Claro, el medio por el cual se transportaban sus dioses. Casi estamos hablando de eso, ¿no? Porque me decís que se generaban portales. De alguna manera habían aprendido, ¿no? Quizás también estos diagramas que tengo aquí a mis espaldas ¿pensás que pueden significar la apertura de un portal también? ¿No? Porque en el medio se mueve una energía, que es como vamos a decir, ondulante, como una serpiente Sí, o el poder. Y va formando, ¿no? Va formando allí, delimita como un camino, ¿no? Vamos a decir, una franja por donde va, que tiene esa forma, ¿no? También. Pero pensás que también conocían esto, mm, Gabriel, que sus dioses les explicaron cómo ellos viajaban, cómo llegaban hasta ellos. mira, yo creo que los sarcófagos eran los medios donde los dioses, y vamos a ver, cuando hablamos de dioses en Egipto, existe un texto que se llama el Papiro de Turín, escrito por Manetón del siglo III, en el cual nos habla de que los reinados de los faraones de Egipto, antes del primer rey, del rey Escorpión, muchísimo antes que Nemes, Narmer, más conocido como Narmer, hablan de reinados de 30.000 años. Y eso está en el papiro de Turín. Después en ese papiro llegaron los dioses de la muerte, que son los Shensuor, cuyo jeroglífico existe. Esos Shensuor serían los que todo el mundo conocemos como Isis, Horus, Ra, Amón y los demás dioses del panteón. También con el famoso Tot escriba y con el famoso Infotec, que el famoso Infotex es el que tenía el mayor conocimiento, y existió realmente porque fue el que hizo la pirámide de Soser, la pirámide escalonada de Soser te lo diré ahora. No me sale. Bueno, pues ese tenía conocimientos matemáticos, astronómicos, geométricos, arquitectónicos. Saqqara, ¿será Saqqara? No sé si Saqqara, eso es efectivamente. Saqqara. Saqqara. Todos estos conocimientos y no tenía un maestro que le instruyó. Incluso tuvo 42 tratados de medicina que la medicina actual dice que son
verdaderos, 41 de ellos. Y no tenía ningún maestro. Y existió porque no se ha encontrado la tumba, pero existió porque aparece como constructor de la pirámide de Soser. Una de la primera pirámide, supuestamente, ¿no? Porque sabes que yo soy vertiente que las primeras pirámides fueron la de Keo. Pero volviendo al tema de las puertas interestelares, y lo has dicho anteriormente, los egipcios tenían un instrumento que era el sistrum, el cual abría los portales. Y encontré portales en Egipto. Encontré las 7 puertas y las 7 llaves de Karnak. Incluso los egipcios tenían las falsas puertas que se utilizaban hasta el Imperio Medio. El Imperio Medio es Tutankamón and Company. Esas puertas se encontraban y la podía encontrar en el Museo del Cairo. Todavía están en el antiguo Museo del Cairo. Son unas puertas que supuestamente el faraón atravesaba durante el día. El faraón venía del Duat, del inframundo. Atravesaba las puertas y comía con sus familias, como hacen en México con el tema de la noche de difuntos, ¿no? El faraón, cuando Ra cruzaba con la serpiente Apophis el horizonte, se volvía al Duat hasta el día siguiente en un periodo cíclico. Entonces, tanto sarcófagos como esos portales, creo que provienen de esas leyendas de que sus dioses se metían en cápsulas y desaparecían, ¿no? Es una Es de mis interesantísimo, es muy teorías. interesante, se queda uno pensando. Gabriel, vamos a hacer un pequeño corte que estamos acostumbrados en el programa. De regreso seguimos analizando estos elementos, vamos a ver algunas imágenes que portan en sus manos para poder comprender un poco más lo que nos decías recién, que algunos para vos eran los medios que utilizaban para viajar, para transportarse. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más antes de medianoche. Ya volvemos. Antes de medianoche, con todos los misterios e interesante casuística ovni y paranormal, de la mano de grandes investigadores y testigos en todo el mundo. Síganos desde junio todos los martes y jueves a partir de las 6 p.m. desde Utah, Estados Unidos de América. Bueno, amigos, queremos agradecer a todos por estar con nosotros hoy y también por todos sus comentarios. Agradecemos a los grupos que queremos nombrar, que son los que siempre nos comparten alrededor del mundo. Agradecemos a Human Etheric, a Omnis Venezuela, GUP Chile, Quinta Región, Café Ufológico de Mendoza, SUFON, la Asociación de Ufólogos del Norte de Chile, UFO OVNIS México, Hemeroteca de OVNIS ET y Misterios, el grupo de OVNIS, libros y audios, Alerta OVNI Uruguay, Online Clasificados Utah, La Verdad de los Misterios Latinos en Australia, Incidentes OVNIS y Ufología Argentina, Grupo Oficial Los Extraterrestres Han Muerto, Arqueología Prohibida, Los Misterios de los Otros Seres, Visión OVNI, Concilio y Andrea Simondini, Asociación de Ufología y Parapsicología de Manises, España, OVNIS Fans and Art en California, Aliens Corp Tijuana, Edición Libre en México, OVNIS Paraguay, el grupo del señor Jaime Maussan, René Girami, Los Misterios de Hiram y Los Otros Seres. Seguiremos nombrando a todos, amigos, gracias por compartirnos y vamos a volver ahora con algunas imágenes. Le decía a Gabriel, yo le envié a Mariano, hay unas
Mariano, los vas a ver porque estos seres tienen algo allí que sostienen con la mano. Son todas esas que queremos mostrarle al público, qué es ese extraño elemento y cuál es la conexión entre la vida y la muerte. Hablábamos de Hathor y la diosa que tenía mucho que ver con 7 manifestaciones y el control entre la vida y la muerte, ¿no? Hay un sinfín de elementos que presentan. Yo traje algunos, Gabriel, para ver, todos muy raros. Los sostienen con la mano, parecen cetros, se dice que son elementos musicales, algunos están conectados con unos, no sé, parecen como si fueran tubos a un lugar, a otro, pero de veras pueden significar algún tipo de tecnología. No lo queremos pensar siempre, por eso digo, pero al verlo como que viene a nuestra mente. Eh, ¿Qué era lo que lograban estos dioses con esos elementos? O sea, ¿qué es lo que se dice, por ejemplo, aquí? ¿Qué es lo que se dice que eran? ¿Qué dice la arqueología y cuál es tu pensamiento? La arqueología dice que ese instrumento que tú has visto ahí es el sistrum y que la arqueología dice que era un elemento musical, ¿no? Y que yo considero que era un instrumento que bajo una frecuencia hacía una resonancia, la cual abría algún portal. Se ha demostrado científicamente que muchos monumentos megalíticos del mundo tienen diferentes frecuencias. Incluso se ha hecho el experimento de los caballeros templarios en diferentes iglesias templarias de España, donde en una especie de pedernal se colocaba arena y tras una vibración de la piedra formaban dibujos. Simática creo que se llama. Cuando, Puede ser, exacto, el valor de los sonidos, el valor como geométrico de los sonidos, que ahí también había como una geometría sagrada, ¿no? Porque todo eso, efectivamente. claro, claro. En Pompey, por ejemplo, se hablaba de que los gemelos, esto poca gente lo sabe, por eso yo te lo cuento. En Pompey se hablaba de que los gemelos que supuestamente hicieron Pompey, aquellos gemelos que hicieron el Nazca, a través de una frecuencia se introducían en una especie de piedra. Esas piedras siguen allí y están como huecas. Yo no estuve, pero me contaban los lugareños de allí, porque estaba jungla dentro, que si se tocaba parecía que estaban huecas. Y se llamaba la Casa de los Gemelos, llamada así por ellos, ¿no? Como eso, como Newgrange, que también tiene una resonancia. Newgrange en las columnas de dentro, que estuve yo, tiene una resonancia que te hace un poco de vibración, ¿no? Era como la frecuencia de los dioses, ¿no? Y entonces, para mí está claro y que ese instrumento era el instrumento que abría los portales. En ese, Renata, sí me tiro a la piscina, como se suele Claro, decir. claro. Sí, eran hermanos, esposos hermanos, ¿no? Como parejas de consortes que eran hermanos también, Mm, que hablan de unos gemelos. En muchas de las diferentes historias antiguas, siempre los que dieron origen, sus dioses, ¿no? Eran como mm. unas parejas de consortes que eran hermanos también. Yo lo preguntaba porque como acá hablamos de la vida y la muerte, ¿no? Por lo menos en esta diosa Hathor, que dice que manejaba eso, el portal entre la vida y la muerte. Vos hablás de la apertura de portales. ¿Y qué tal si ahora vamos a ver lo de la pila de Bagdad, pero yo te pregunto, porque también hiciste un viaje por ahí, ¿no? Vamos a ver un poquito de tu video, pero Gabriel, vos considerás que lo que nosotros consideramos muerte, ¿no? El final, los egipcios también tenían una particular concepción de la vida y la muerte, ¿no? Y es importante hablarlo también, porque ya que manejaban energías, estos viajeros atravesaban dimensiones relacionadas con lo que nosotros consideramos que es el final, y quizá no sea ningún final. O sea, recibían personas del más allá, seres. Muchos de los casos clínicamente muertos se han demostrado que incluso se han visto el supuesto difunto que volvió a la vida, ha visto cómo le operaban en directo, se ha hablado de casos de que han estado clínicamente muertos durante mucho tiempo y han visto que hay como una especie de paz, la cual no quieren volver, ¿no? Si todo esto lo extrapolamos a las mitologías que yo he estudiado, ¿no? Todos hablan de un paraíso, ¿no? No un paraíso como el tema cristiano, sino un paraíso
Y si ya nos vamos al tema, que estamos un poco con Egipto, ¿no? El faraón, el supuesto faraón, y era el que pasaba las 12 puertas después del tribunal de los dioses, ¿no? Que tenían, incluso en la modificación se le dejaba el ib o corazón. Es el único órgano que no se sacaban los vasos cánopos, y atravesaba porque era el que se pesaba después en la balanza de la vida, ¿no? Tenía, con la pluma de Mat, tenían que estar las balanzas iguales, ni menos ni más. Ujú. El que escriba top era el que decía, el que apuntaba, y ahí estaba la serpiente Apophis, que era la que se comía si había sido malo, entre comillas, ¿no? Y después estaba Osiris, que era el que decía, el que le daba la última bendición a través de los jueces, de los jueces, que eran otros dioses, ¿no? Esto sale en el papiro de Anu, que todo el mundo conoce como el libro de los muertos, pero que realmente se llama el papiro de Anu. Y una vez que pasaba el tema del pesaje de las almas, Anubis lo dejaba y se metía solo en el Duat, en el inframundo, en el cual atravesaba 12 puertas. Lo que pasaba que estaba protegido con ciertas escrituras que hacían de amuleto, y atravesaba las 12 puertas. En cada puerta tenía que pasar una prueba, y entonces él sabía lo que tenía que decir y llegaba al Duat, al inframundo, ¿no? Al país de los bienaventurados, ¿no? Como se llamaba en Egipto, ¿no? Entonces ellos mismos cuentan de que hay otra vida, de que otra vida, ¿no? Lo que pasa que en Egipto solamente, entre comillas, se salvaban los ricos, los que tenían poder, ¿no? Porque los otros no hacían ni la modificación, se tiraban a una fosa común. Pero creo que sería igual para todo el mundo. Simplemente que, como te dije anteriormente, los faraones emulaban a sus dioses en ese camino hasta las estrellas. Claro, también hubo diferentes dinastías, diferentes maneras de creer, ¿no? Hubo cambios también, depende de la dinastía, quiénes eran, pero sí, a mí me sorprende la conexión de las energías. Hoy casualmente con Mariano hablábamos mucho de eso, ¿no? Él sabe mucho sobre energía eléctrica y claro, hablábamos un poco del tema del alma y algunas cosas, este, por qué se ve esa luz y esa luz continúa con nosotros y se desvanece luego, pero qué conocían los antiguos, ¿no? O qué Ujú. conoció Tesla también, si se quiere, sobre las energías, Los, claro. los egipcios las representaban con el Ka, se llamaba Ka. Era el alma que volaba. Hay una especie de pájaro con cabeza, no sé si la habéis visto. Está Anubis haciendo la momificación, se Ujú. ve en muchísimos textos antiguos. Se ve a Anubis haciendo la modificación, y del cuerpo del difunto aparece un pájaro con cabeza humana. Y es el Ka, es el alma, y se ve volando, ¿no? Es como, sería la energía, ¿no? Porque dice que el alma pesa 21 gramos, Claro, ¿no? claro, claro. Gabriel, yo pensaba quizás todas esas o gran parte de esas representaciones son representaciones de energías quizás desconocidas por el hombre ahora, ¿no? La, Desconocidas, pues, la ciencia claro, dice que ni la energía ni se crea, ni se, ahí no me acuerdo, no se transforma, ni se crea, ni se destruye, se transforma. claro, se transforma. Y eran entonces hábiles, entrenados, ¿no? Había entrenadores y aprendices entrenados en el manejo de ciertas energías. Quizás era todo lo que estaban mostrando y lo que también están ocultando, porque Claro, si hacen que uno... Ah, y aquí se irá la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que los egipcios representaran el alma humana yéndose, hasta que hace poco los estudios referentes a este tema averiguaron que pesaba 21 gramos, ¿no? Pero ya los egipcios sabían, igual que otras culturas, que había algo que abandonaba el cuerpo, ¿no? Y que iba al más allá, y que era energía. Por eso muchos de los fenómenos paranormales, y es un tema que me gusta escuchar, pero que no suelo investigar, es el fenómeno de los fantasmas, las energías negativas y positivas, que dicen que los fantasmas no hay ninguno malo, según el grupo EPTA de aquí de España. Dice que no hay ningún fantasma espíritu malo, solamente los supuestos poltergeist, pero eso es otro tema, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto, que esa energía se quedaba, ¿no? Esa energía se quedaba. Y quizá los dioses, pues abrían portales y se iban hacia otro lado.
en forma de energía, no tiene que ser el cuerpo físico, por ejemplo, ¿no? Claro, lo conocían todo eso. Hay también el tema ese del campo de los juncos, yo había leído algo, ellos creían, sí, en muchísimo en lo que había más allá, ¿no? Los egipcios los preparaban para un viaje ya cuando se Claro, iban. Este, todo el tema de lo que todavía no comprendemos quizás esté tan unido, ¿no? Gabriel, yo acá en el programa escucho, investigo, traigo gente que habla también del fenómeno ufológico, vos hablabas del paranormal. Ayer nos decíamos con Mariano si hay una posibilidad o no de que todo esto sea una misma cosa todavía no comprendida por el hombre, ¿no? Cuando vemos supuestas luces que sí se ven. Digo supuestas porque no sabemos si son naves, luces, esferas, a veces las vemos con otra clase de forma, se habla de plasma y no sé, quizás estemos hablando de energías que ya fueron conocidas por el hombre. Gabriel, ya nos queda poquito programa. Contanos de esta batería. ¿Hay otro viaje que hiciste y qué investigaste de esto? bueno, pues esta es la pila de Bagdad, ¿no? Que La esta fue pila. la famosa pila, uno de los famosos parts, que fue encontrada en 1936 cerca de Bagdad, ¿no? Y es del siglo III antes de Cristo, ¿no? Y como se puede ver, es una pila. Es decir, que Volta no fue el primero que descubrió la pila, ya lo tenían los asirios o los caldeos, ¿no? Ya conocían esta parte de la pila, ¿no? ¿Qué conocimiento tenían para hacer eso? Pues que conocían la electricidad. Y se hacían los fenómenos eléctricos. Ya está, simple y llanamente. No hay que darle más huertas de tuerca a esto, ¿no? Que es para mí otro insulto a la arqueología, ¿no? Porque conocía la electricidad. Y estamos hablando del siglo IV. Y casi ya llevaban 2000 o 3000 años este conocimiento en Sumeria y en Egipto, ¿no? Sobre todo en Egipto tenemos las pruebas. En Sumeria no se ha encontrado todavía nada más que las pilas, que es siglo III, que dicen que son del siglo III. Quizás son más antiguas, posiblemente más antiguas, ¿no? Que el siglo III. Ujú. Y no, no, y decirte que es la prueba definitiva de que los antiguos conocían la electricidad. Nos enviaste un viaje, es el viaje en Egipto, y hay otro video, no sé si Mariano lo tiene por ahí a mano, que no recuerdo exactamente Ojo. dónde estás allí. ¿Lo ves? Sí, correcto. Mira, esto es menos extenso que Egipto, pero igual de apasionante, igual de misterioso que lo que entenderá que es mucho más comercial y mucho más para la gente que le gusta el turismo. Esto, poca gente va. Este es el templo de Coker. Eso está a 120 kilómetros de Siem Reap. ¿Y qué es Siem Reap? Siem Reap es la ciudad donde está el templo funerario, el templo religioso más grande de la humanidad con Karnak, que es el Angkor Wat, la famosa Angkor Wat. Pues esto está a 120 kilómetros de Angkor Wat. Dentro de esas especies de torres que veis, hay un elemento que se llama Lingam. Lingam. Y todo esto que veis pertenece a la cultura Gemer, que es una de las primeras culturas de la parte de Camboya, Vietnam, Laos y toda aquella parte que digo yo que son los descendientes de Kumari Kandam. Vale, pues cada uno de esos recintos que veis ahí, que tienen una especie de falo que se llama lingam, que son muy curiosos. Los lingam tienen diferentes formas, ¿no? Como veremos a continuación. Bueno, pues a todo este complejo donde está la pirámide de Koker, esa es la pirámide de Koker, se le llama Lingapura, la ciudad de los lingam. Y te voy a decir por qué. Pero antes, ¿qué es un lingam? El linga es la representación de Shiva en la Tierra. Es un cilindro simple dentro de un yoni. Un yoni es un pilar redondo que está lleno de agua. Ese linga coge los rayos solares o la energía del cielo y la lleva al agua, purificando el agua, según cuentan los hinduistas, y con ella se limpiaban, se lavaban, ¿no? Vale. Ese linga está en todo y cada uno de las zonas de Camboya, de la ciudad de Son en Vietnam, de Laos y de toda esa parte de Birmania podemos encontrar lingam, ¿no? Es un falo. Pero, ¿por qué viajé a Koker? Porque allí hay un templo, que es el que hemos visto, la pirámide de Koker, que está rodeada por esas cosas que veis,
que a modo de castillo medieval, que parecen astilleras, son lingam, pero no lingam convencionales como los que están dentro de esos templos, sino son una especie de turbina, Renata. Se asemejan a turbinas de reactores de avión o simplemente a misiles. Tienen una forma cónica, una especie, si puedes, o los que nos están viendo y escuchando, visualizar lo que es una turbina de avión más o menos, se parece a una turbina de avión. Entonces, están puestos de una manera alrededor de todo el complejo. Son de arenisca, no es basalto, es arenisca, una de las piedras que más capacidades condensadoras eléctricas tiene. Entonces, si a todo eso sumamos que el complejo de Cocker está rodeado por un lago artificial, llegué a la conclusión de lo que esos lingam colocados por todo el complejo son condensadores de electricidad que pasarían a la Tierra a un condensador gigante que tendría que estar dentro de la pirámide y que se enfriaba con el agua del lago. Lo que me llevó a la conclusión de que todos los lingam que había en esa parte del mundo y ese complejo era el resultado de conocimiento de la electricidad y que esa energía se condensaba para algo en tiempos pretéritos, en tiempos muy antiguos. Porque te voy a dar un dato. Los templos, tanto de Angkor Wat como la mayoría de los que hay allí, estaban mucho antes de la llegada de la cultura Gemer. Simple y llanamente que la arqueología dice que son construidos por la cultura Gemer. Claro, esa es otra también que siempre hablamos, ¿no? Lo que fue rehusado, ¿sí? Porque las Y dataciones, claro, no, sigue, sigue. sí, Te va que a dar no un son dato ahora. correctas, que no son correctas, Gabriel, las dataciones no son correctas, ya lo sabemos, porque esto parece muy antiguo, pueden haberse establecido y rehusar todos esos elementos, aún a veces sin comprenderlos, ¿no? Claro, y si te digo que algo parecido a este templo, yo el año pasado también te demostré, también te envié fotos inclusive de que las pirámides de Guatemala, de Tikal, son exactamente iguales a las de Camboya. Eran iguales, con esas entradas prácticamente iguales, sobre todo las del complejo de Byron en Angkor Wat. Pero otro dato curioso que me gustaría decirte es que hay un templo que se llama el templo de Inca Uyu, que se llama Miembros Viril Inca, en Chucuito, a 18 kilómetros al sur de Puno. Hay un templo único en Perú que tiene unos falos de arenisca que rodean todo el complejo, como captadores de energía, Claro. y tiene mucha similitud con lo que hemos visto de Cocker. Es súper curioso, ¿no? Que haya casi una similitud en arquitectura entre un templo y el otro, ¿no? Y En, sin- quizás, en sin- sí, y quizás eh, sea lo que te comenté anteriormente, condensadores de energía, ¿no? claro, en significado también, porque Efectivamente. yo pensaba rápidamente en Hathor también, que si era la dadora de la energía, tenía que ver con la vida y la muerte y con la fecundidad también. Y vos me hablas ahora también de unas representaciones fálicas que también eran las que se usaban como catalizadores de energía, y no por nada coincide todo esto, ¿no? De veras estamos hablando de las energías de la vida, ¿no? Nada menos que lo que mantiene a este planeta con vida a través de Y todos los tiempos, claro. incluso, y ya para terminarte con esto, en el templo de Angkor Wat, eso es que me ha venido ahora mismo a la mente, ¿no? He tenido un momento de lucidez con este tema. En el templo de Angkor Wat existe un lingam, el más grande de todos, que se encuentra en el centro de Angkor Wat. Angkor Wat era el paraíso para los hinduistas, la representación del paraíso el monte Merut, para la cultura hinduista. Y en el centro de ese paraíso, en el centro, creo que son como 50 metros, hay un lingam que está en el subsuelo, en el sótano, y que el sol en ciertos momentos del día entra y carga de energía
y carga de energía es el Ingan. La gran pregunta sería, primero sería, ¿quiénes hicieron aquello? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y por qué, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Como siempre digo en estos templos, ¿por qué para qué y por qué tanto trabajo? Si no era para algo que, no, que fuera más allá de la simple templo de adoración a un ídolo, ¿no? Exactamente. Bueno, creo que no sabemos quiénes fueron. Creo que cuando se le atribuye a un determinado grupo, a veces hay muchas cosas que no nos cierran, ¿no? Que no coinciden. Aceptamos como que pueden haberlo también usado, pero no creado. Quien sabe es muchísimo más antiguo y esto es el gran tema, ¿no? La búsqueda de esa civilización perdida que vos mismo también buscás y a lo que te has dedicado durante tanto tiempo. Gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros. Hemos llegado al final del programa. Te agradecemos muchísimo. Muy valiosa tu información, como siempre. ¿Cuál es tu próximo derrotero? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué tenés pensado hacer? Estás con tu libro, ¿verdad? Sí, estoy terminando el libro que quiero sacar sobre, no sé si lo dije en tu programa, pero voy a sacar 7 libros, 7 Atlántida. Una es de frente a Michael, un saludo de Michael también desde aquí, y que participará también en el libro, y por supuesto, de los demás serán las Atlánticas, también de Jim Allen. Hablaremos de Bolivia, hablaremos de México, cada una. 7 libros, 7 Atlántida. Pero empiezo La casa por el tejado. Y entonces empecé por el que creo que es el más enigmático, la séptima Atlántida, Mu. Es decir, mi antiguo viaje a Pompey, ¿no? Entonces estoy terminándolo, me quedan como 2 o 3 meses para terminarlo, y quiero volver allí al Pacífico. Pero esta vez quiero recorrer unas islas que he visto que todas tienen algo interesante, ¿no? De petróglifos y de no tanto ya como Nazca, ¿no? Pero sí tiene, como la isla de Guam, ¿no? Que pertenece a Estados Unidos, ¿no? Que tiene los famosos también, unos famosos, unos famosos falos así en forma en 20 metros cuadrados, que es nada más que lo que tiene. Y hay otra isla del Pacífico que también tiene cosas curiosas. Y también quiero volver al Pacífico para investigar y para poder disfrutar de ello, ya que en Pompey no había ni turismo, ni había playa, ni había nada, ¿no? Me quedé Claro, también con esa espinilla. claro. Bueno, Gabriel, te seguimos mientras tanto, como siempre, en tu perfil, ¿verdad? Allí está toda la información de tus viajes, videos interesantísimos, así que así lo hacemos para tener las últimas novedades. Gracias nuevamente, nos despedimos de vos, nos despedimos de toda España y nos reencontramos con el público en unos días nada más con un nuevo misterio siempre en Antes de Medianoche. Será hasta entonces. Buenas noches. Antes de medianoche,